Filipenses 4:13, San Mateo 19, del 26, esos son versículos, al 29, Marcos 9, 23, capítulo 9, versículo 23, Lucas 1, 37, San Juan 3, del 1 al 15, San Mateo 6, 33. ¿Quién se acuerda de ese versículo de San Mateo 6, 33? A ver si le llena. Yo lo enseñé acá. ¿Algunos se acuerdan? San Mateo 6, 33. Después le recuerdo. San Juan 18, 36. Mateo 11, 12. Romanos 14, 17. San Mateo 19, 21. Y Hebreos 11, 1. A ver, ¿quién me dice que es Hebreos 11, 1? Menos el apóstol porque lo debe saber de memoria. ¿Qué dice Hebreos 11, 1? A ver, yo quiero saber si ustedes leen la Biblia. Hebreos 11, 1 dice, ¿pero qué dice? Después la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? A ver, uno que me diga qué dice Filipenses 4:14, 4:13. No lo puedo Cristo. A ver, hablen, si no lo conviene. No, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, otro que busque Mateo 6:33. A ver, ya que no lo sabe, lo vaya aprendiendo. ¿Lo tiene? A ver, léalo fuerte. Lo voy a hacer trabajar a usted yo hoy. Bueno, ¿contrario? A ver, ¿quién tiene? No importa a ustedes, denle, porque le van a ganar a la casa de Monte Grande, porque yo soy de la nueva. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Por eso usted cuando viene a la iglesia tiene que anotar todo, porque después usted va a su casa y constata la palabra y después usted le va quedando acá en la cabecita. Y cuando llega el momento de la prueba, de la lucha, de la circunstancia, de la situación, es donde usted ahí puede ir avanzando a través de la palabra. Amén. Mire, le voy a hablar un poquito, dice Filipenses, voy a empezar con esto. Filipenses 4:13 dice que todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Entonces, si la palabra de Dios a nosotros nos enseña que todo lo podemos en Cristo, está diciendo que estamos capacitados dentro del reino para vivir todo lo que Dios tiene. Amén. ¿Qué es lo que Dios tiene? Como ayer le enseñaba, el reino de Dios se hace real en una vida, en una persona, en un cristiano, en un pastor, en una pastora, en un ministro. La vida de Dios, la vida de Jesús se hace real, el reino de Dios se hace real en una persona, pero nosotros tenemos que tener los condimentos. Y uno de los condimentos que Dios quiere que nosotros podamos tener es la fe. La fe, dice Hebreos 1:11, es la certeza, es lo que se espera, es la convicción de lo que yo no estoy viendo, pero sé que va a ocurrir. Amén. Porque entonces uno que hace, va activando la fe del reino, va activando la fe de Dios, va activando, por eso dice la palabra, venga a nosotros tu reino. Y cuando el reino es establecido en alguien, en una persona, es donde nosotros ahí empezamos a marchar en fe, es donde ahí a nosotros se nos activa la esperanza, es donde ahí a nosotros se nos activa el poder del Espíritu Santo. Pero todo eso equivale al reino, equivale a la fe que yo pueda tener. Dice la palabra de Dios que cuando venga el Señor a la tierra, hallará fe, y habla de nosotros, porque nosotros podemos tener una fe humana, pero la fe de Dios es una fe sobrenatural, es una fe diferente, es la fe del cielo a la tierra. Amén. Mire, acompáñenme. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que busque Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, no les voy a dar seguro que todo, pero Mateo 19 del 26 al 29. ¿Lo tiene? Amén. Dice así: mirándole Jesús les dijo,
para que los hombres estos, mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Y Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo, ¿sí o no? Entonces, y acá dice que el Señor estaba enseñando a sus discípulos y le hablaba del saber, del entender, de la fe, del comprender. Mirándoles, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto, escuche esto, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, escuche esto, esto es importante, yo creo que hoy lo que ustedes muchos están sirviendo, y esto es para los que servimos a Dios, dice la palabra de Dios esto, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, hijos, o tierras, por mi nombre, por el nombre de Jesús, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Va entendiendo? O sea, si todo lo podemos en Cristo, y la fe es lo que le enseñé, el mundo invisible de Dios que se hace visible a través del ser humano, a través del cristiano, a través del Hijo de Dios, a través de aquel que busca el reino de Jesucristo. Y todo aquel que le sirve tiene que tener fe, tiene que tener esperanza, tiene que creer y saber que lo imposible para mí, lo imposible para usted, se hace posible a través de Dios y a través de la palabra. Amén. Y entonces usted va ejerciendo la fe. Pero aquí dice que cuando Pedro le preguntó, le dijo, Señor, ¿qué es lo que tendremos nosotros si lo hemos dejado todo? Ahora tipifica la palabra, no es que vos te vas a separar de tu esposa, te vas a dejar a tus padres. Está diciendo que primero es el reino de Dios. Amén. Primero es Dios. Primero son todas las cosas de Él. Lo demás es todo segundo. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos presta nuestros hijos, nos presta nuestro matrimonio, nuestra esposa, nuestro esposo. Y cuando nosotros nos ponemos a servirle a Él, Él lleva el primer lugar. Amén. Y al llevar Él el primer lugar es donde nosotros nos despojamos de nosotros mismos para servir a Dios. Por eso los servidores del reino, los que sirven a Dios, los que le creen a Dios, a veces dejamos horas de estar con nuestro matrimonio, horas de estar con nuestros hijos para servir a Jesucristo. Y a veces el que no está preparado para eso, empiezan los problemas, empiezan circunstancias, matrimonios se separan y empiezan a pasar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la persona que tenés a tu lado, como ayer le decía a los jóvenes, tiene que ser la ayuda idónea que Dios te dio, o tiene que ser el valor idóneo que Dios pone para bendecir un matrimonio y para bendecir una casa. ¿Amén? Porque si no, vamos en lo contrario. Si no, pregúntenle a la profeta Zulma o el apóstol Narváez, viaja por todos lados, no para de viajar. Sin embargo, ella con ayuda idónea, ella se queda en su casa, cuida a sus hijos, hoy tienen una iglesia, ¿sí o no? Y a veces, ¿qué pasa? Las mujeres necesitan de los varones, pero a veces nosotros requerimos, o ella cuando le toca hacer los viajes y todas esas cosas, sabemos lo que significa cuando nosotros ponemos la mano en el arado. Y a veces, hoy por ejemplo, yo le decía a David, tendrían que estar todos los colaboradores, pero bueno, eso es aparte. Pero aquel que toma, se pone para servir a Cristo, tiene que dejarlo todo. Y aún su propia vida, para seguir adelante. Entonces ahí se activa la fe del reino, ahí se activa la esperanza, ahí Dios está. Mire lo que dice, acompáñenme a Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice así, ¿lo encontró? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dígalo fuerte, todo le es posible.
Y Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando nosotros tenemos circunstancias, situaciones, vivencia, experiencia en Dios, hay cosas que para el hombre o la mujer es imposible, pero para Dios no es imposible. Por eso Él dice que si nosotros creemos, para el que le cree, y aquel que está en el reino de Dios y trabaja en el reino de Dios y está, es como le enseñé los otros días, el que vive en el reino, el que anda en el reino y el que está en el reino. Si yo creo, todas las cosas que para mí puedan llegar a ser imposibles, para Dios es posible. Dentro de la voluntad, dentro del reino, donde es, venga su reino. Por eso, Él cuando le enseñó a los discípulos, le dijeron, ¿cómo vamos a orar? Y le enseñó el Padre Nuestro. Primero le enseñó a que glorifiquen a Dios. Y después de ahí dice que todo está establecido en los cielos para que se haga real en la tierra. Ahora, ¿cómo se va a hacer real en la tierra? A través de decirle que tenés a tu lado, a través de tu vida. Y ahí donde vos llamás el reino de Dios, del cielo a la tierra. Amén. Por eso dice Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo, no dice la mitad. Por eso la palabra dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tendremos lucha, sí, y habrá problemas, seguro. Pero cuando uno se embarca en el reino, se embarca en el reino de Dios, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y podemos andar y podemos creer lo que dice su palabra y podemos declarar. Por eso es la fe, es la certeza de lo que espero o de lo que usted espera. La convicción dentro mío, la convicción del reino dentro suyo, la convicción del reino en fe, en esperanza y en creer. ¿Va entendiendo? Y entonces eso a usted lo activa en el reino, me activa Dios en el reino y nosotros empezamos a declarar, a proclamar, a establecer lo que es el reino. Por eso Jesucristo estableció el reino dentro de este mundo y dentro de la tierra y vino y lo estableció para que después nosotros sigamos trabajando con Él en el mismo reino de Dios. ¿Va entendiendo? Busque San Lucas, capítulo 1. San Lucas capítulo 1, versículo 37. Diga conmigo, para el que le cree, o sea, diga, para mí, por más torpe que sea, así diga, por más torpe que sea, dice la palabra, que si yo estoy en este camino, el Señor me va a guardar y me va a guiar. O sea, decirle que tenés a tu lado, ya saliste de la torpeza. ¿Por qué salimos de la torpeza? Porque tenemos el conocimiento de Dios. ¿Va entendiendo? Porque cuando nosotros no conocíamos a Dios éramos torpes. Cuando nosotros venimos a Dios, y lo dice la palabra de Isaías, entonces ahí se va activando todo lo del reino en una vida. Mire lo que dice San Lucas, capítulo 1, versículo, ¿le dije? 37. Dice así. Yo quiero que usted después lea esto, porque esto tiene una connotación en la palabra para que usted pueda darse cuenta de lo que es la fe, lo que es creer, lo que es tener esperanza. Dice, porque, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Va entendiendo? Todas las imposibilidades. Ahora, si dice que para Dios no hay nada imposible, gracias, para Dios no hay nada imposible, tampoco va a haber nada imposible para usted y para mí. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? ¿Por qué, apóstol? ¿Por qué? Porque si usted está en el reino, usted vive en el reino, usted camina en el reino, para usted las cosas, como Dios del cielo, el Padre del cielo, lo quiere bendecir, no hay nada imposible. Por eso, todo lo puedo en Cristo, dígalo. Ahora dice que usted puede la mitad. No, dice todo. Por eso es la fe, es lo que espero, es la certeza, es la convicción de lo que yo tengo y a donde yo voy en este reino.
Amén. Mire lo que dice, váyase, esto es más largo, váyase a San Mateo capítulo 6. Esto lo voy a dejar para el final. San Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo 6, 33. Esta es conocida, por eso le pregunté este. ¿Lo encontró? 6, 33. Dice así. Yo me lo sé de memoria, pero se lo voy a leer. Dice, escuche esto. Más, diga. Más. ¿Qué tengo que hacer yo? Diga, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar. Tengo que hacer más. Diga fuerte, tengo que hacer más. Tengo que hacer más. Porque no estoy haciendo nada. No tengo nada. Amén. Dice, mire esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que significa es todo lo que Dios le va a añadir. Cuando usted está en el reino, cuando usted anda en el reino, Dios le va a añadir todo lo que usted necesita y todo lo que yo necesito en el reino. Amén. Pero yo tengo que buscar el reino de Él, su justicia. Tengo que buscar al Padre. En eso que uno va buscando, ¿qué se desata? Se desata la fe, se desata la esperanza, se desatan los frutos del Espíritu. Y la fe va siendo activada dentro de un corazón, dentro de una vida, porque primeramente yo tengo que buscar el reino. 100 veces, más de 100 veces está escrita en la Biblia la palabra reino. O sea que cuando Jesús vino para reinar. Ahora, si nosotros, cuando Él vino para reinar, Él a nosotros nos dejó su reinado acá en la tierra. Dice la palabra que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Entonces nosotros estamos y andamos en un reino. Y el reino, Dios usa a una persona, sea mujer, niño, joven, adulto, Dios lo usa para que el reino de Dios sea activado. Y cuando el reino de Dios es activado en una persona, Dios hace en usted una revolución. ¿Va entendiendo? Por eso dice, busca primeramente mi reino, porque después todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué va a ser añadido? Dios te da esposa, hijo, casa, te da sabiduría, te da ministerio, te da todo. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios te da todo. Todo lo que vos necesites. Por eso para Él no hay nada imposible. ¿Va entendiendo? Hay gente que llegó a los pies de Cristo pobre y se hizo rico. Porque entendieron la ley o las leyes del reino de Dios establecida en una vida. Por eso es venga a nosotros tu reino. Y se hace la voluntad de Dios en el cielo para venir a la tierra sobre su vida y mi vida. Amén. Mire lo que dice San Mateo, le dije San Mateo 6:33, ¿no? Bárbaro. Vamos a ir a San Juan, capítulo 18. San Juan, capítulo 18. Por eso le dice que anote usted para que después usted pueda releer en su casa. San Juan, capítulo 18, versículo 36. ¿Lo encontró? Amén. Dice esto. Respondió Jesús. Estaba respondiendo a Pilato. Escuche esto. Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. ¿De dónde es el reino de Dios? Diga conmigo, del cielo. Del cielo. Pero ahora, cuando Él vino a establecer el reino, vino Jesús a establecer el reino, no lo vino a establecer para Él, lo vino a establecer para nosotros. Porque Él vino, se preparó, nació, cuenta la historia de Él, apareció en el templo cuando era un niño, cuenta cuando lo entregaron, después cuando Él estuvo predicando, cuando la madre desesperada lo buscó y le dijo, me es menester estar en los negocios de mi padre. Él estaba en la iglesia.
en el templo predicando, y después aparece a los 30 años, ya de grande, y ahí empieza un ministerio en 3 años hasta el día de hoy. Amén. Entonces, capacitó gente, preparó gente. Hubo 12 personas, después envió a los 70, solo le quedaron 11, porque uno fue el que lo traicionó. Pero después de ahí, usted ve la vida de los apóstoles, son pocos los que quedaron. Pero después de ahí, el reino de Dios, porque él le dijo a Pilato, mi reino no es de esta tierra. Entonces, por eso dice la palabra que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿De qué mundo somos? Del cielo, del reino de Dios. Por eso cuando se establece el reino en una vida, en un ser humano, en usted, en la iglesia de Jesucristo, ahí es donde se activa la fe del reino, se activa la esperanza, se activa el amor, y uno empieza a caminar bajo el reino de Dios, y empezamos a creer lo que dice la palabra, ¿no? Y cuando usted cree, algo empieza a ocurrir. Cuando usted tiene esa fe que lo empieza a llevar, usted empieza a romper muros y empieza a hacer cosas que jamás usted en su mente natural o yo hubiéramos creído. ¿Sí o no? Ahí es donde va todo lo que es el poder del reino. Ahí es donde nosotros entendemos que hoy estamos acá, pero que yo no pertenezco. Este mundo es un espejismo. Yo sé que estoy hoy acá porque Dios necesita que nosotros estemos, pero nosotros ¿para qué estamos? Para establecer el reino. Amén. Para predicar del reino, para enseñar del reino, para que saber que el reino de Dios es real. Por eso, en el cielo no hay enfermos, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay maldad, en el cielo no hay odio, en el cielo no hay envidia. ¿Va entendiendo? Ahora, ahí dice más adelante que cuando él habló a los discípulos, dice que iba a haber una regeneración. ¿Qué es regenerar? Él iba a limpiar lo natural para ser hombres espirituales en el cielo. O sea, seremos transformados, seremos cambiados. Por eso el apóstol Pablo, por eso los varones de fe, las mujeres de fe que están en la Biblia, aún las cosas sobrenaturales, por eso hoy usted, el reino de Dios, tiene que vivir cosas sobrenaturales. ¿Qué es cosas sobrenaturales? Que Dios quiere usar su vida para sanar enfermos, mi vida. Nosotros hablamos en otras lenguas, hacemos cosas que nadie se anima a hacer. ¿Por qué? Porque aunque creemos en Dios, y dice que para Él no hay nada imposible, si yo estoy bajo el reino de Dios, tampoco para mí va a ser cosas imposibles, porque Él está con nosotros. Por eso dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Va entendiendo? Pero eso uno se tiene que sumergir en la palabra, se tiene que sumergir en el río de Dios. Tenemos que morir a nosotros mismos para que el Espíritu de Dios se haga real en usted y en mí. ¿Va entendiendo? Vas hacia San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versículo 12. San Mateo capítulo 11, versículo 2. ¿Lo encontró? Amén. Dice así, escuche esto. Diga, el ahora de Dios, La obra de Dios, el reino de Dios, reino de Dios, se tiene que activar se tiene que activar en mi vida. en mi vida. Mire lo que dice esto, dice la palabra de Dios. San Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. A mí me impacta esto que usted lo va a leer hoy, lo va a leer 2 días antes que venga Cristo, en el año 2050 más o menos, no sé, en el 2020, en el 3000. Dice esto, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea que si yo no viene Cristo y tengo 80 años o 100 años y estoy como ahora en mente, cuerpo y alma con más sabiduría, mejor, amén. Voy a leer esta palabra y va a decir que el reino de Dios sufre violencia y los violentos
Los violentos. Lo arrebata. ¿Pero cuándo? Dice, hasta ahora. O sea, que la palabra te está diciendo que es hasta ahora. Cada vez que vos lo leas va a ser el ahora de Dios, la fe de Dios, el reino de Dios. Transcurrido no importa. Porque a mí algo que me impacta es que dice que para Dios un día es como 1000 años. ¿Sí o no? Imagínense que un día de Dios son 1000 años. Por eso los varones de fe, por eso las mujeres de fe. Abraham esperó, el padre de la fe, 25 años una promesa. No es que esperó 2 días, ni 1 año, ni 3, ni 4. Pasaron 10, pasaron 15, llegó a los 20 y se iba jubilando, iba a ser más viejito. 25 años para tener un hijo. Ya venía de una vida. Ahora mire si ese hombre Dios lo llamó el amigo de Dios, el padre de la fe, porque supo esperar. Pero él trabajó en el reino, sí, trabajó en el reino de Dios, arrebató las bendiciones, le creyó a Dios y sobre eso fue caminando, fue actuando. Su vivencia, mire, la historia de Abraham termina, por eso todos, diga conmigo, todos. Para no decir el apóstol Narváez y yo vamos a terminar de 10 viejos y multimillonarios en la Argentina. Dice que Abraham, en su vejez, Dios lo hizo multimillonario y vivió sus días lo mejor posible. Pero ¿sabe por qué ocurre eso? Porque este varón estuvo en el reino, anduvo en el reino, entendió y comprendió lo del reino y siguió declarando. Por eso todo él lo pudo en Cristo que le dio la fortaleza. ¿Va entendiendo? Pero caminó, anduvo, él tuvo fe, él tuvo la certeza y tuvo la convicción de lo que Dios le habló una vez, se hizo real. Eso es andar en el reino. Porque en la época de Abraham no había. Mire cuando Dios le habló a Noé. Le dijo, ay, construye un arca. 120 años construyendo un arca. Hay que construir un arca. Solo se salvó él y su familia. Porque cuando él dijo que iba a venir el diluvio, que nadie creía, porque en esa tierra estaba seca, no había lluvia, nunca había caído agua. Sin embargo, usted mire que una palabra transcurre tiempos, pero se cumple, porque es la palabra del reino, porque es la palabra de Dios. Entonces, por eso es lo que yo le leí acá, lo que es la fe. La fe es el mundo invisible de Dios que nosotros hacemos visible si creemos en Dios y en la palabra, porque es del cielo a la tierra. Decirle al que tenés a tu lado, ¿entendés, cabeza de Dios? Decirle del cielo a la tierra. Váyase a Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Ya voy terminando, Ya voy terminando porque después va a venir mi esposa. Agárrese con mi esposa que le va a cartuchar la cabeza. Y usted diga, dame sabiduría, entendimiento, revelación. A mí me tuvo todo el día el jaque. Romanos 14, 17. 14, 17. ¿Lo tiene ahí? Ocurre esto en el reino. Dice 14, 17. Porque el reino de Dios, sigue hablando del reino. ¿Usted entiende esto? Habla del reino. ¿Quién es Dios? Es el reino. ¿Dónde nosotros estamos? En el reino. ¿Qué es lo que nosotros declaramos? El reino. ¿Qué es lo que nosotros profetizamos? El reino. ¿Qué es lo que nosotros traemos? Diga conmigo, el reino. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es? Paz, justicia y gozo en el Espíritu de Dios. ¿Y por qué a veces estamos tan... Mire, la palabra de Dios también dice,
que Dios no nos va a dar más carga de la que nosotros nos podamos llevar. Pero dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Dios dice eso en la palabra, cuando vos estás estableciendo el reino, sí vas a tener ataques del diablo, porque lo tuvo Jesús estableciendo el reino, cuando Él vino a la tierra, ya el diablo lo quiso matar desde niño, amén, pero Él fue bendecido, creció, le llegó el momento de la muerte, cuando el Dios del cielo, el Padre de Él, mi papá, su papá, lo decretó, pero Él tuvo que morir en esa cruz, en una vida literal, morir para que todos nosotros, todos los hijos de Dios, podamos ir y tener, como le leí antes, una vida eterna. ¿Usted se da cuenta que estando en el reino, usted y yo jamás vamos a morir? ¿Amén? No vamos a morir. Nuestra carne sí. Nosotros iremos al polvo, a la tierra de donde hemos venido, pero nuestra esencia, el espíritu que está dentro mío, el espíritu de Esteban Verón, su espíritu, va a ir al reino de Dios y no vamos a morir, porque vamos a tener vida eterna. Amén. Por eso el que se va al infierno tampoco va a morir. Se va a quedar por los siglos y después va a venir todo lo que es el tiempo que Dios va a decir, bueno, ahora va a destruir a la bestia, va a destruir a Satanás y a todos los que se queden. Aún, miren, en el infierno hoy hay hasta pastores, cristianos, hijos de Dios. Amén. El otro día escuchaba una joven que Dios llevó al cielo a la tierra y dice que el ángel de Jehová lo llevó el mismo Señor y dijo, te voy a mostrar dónde están. Y ella entró a un lugar y dice que empezó a sentir frío y miedo y dice que la mano le cubrió y le dijo, y lo agarró y dice que automáticamente el miedo cesó y le empezó a mostrar. Y le empezó a mostrar puertas y lugares, le dice, acá hay pastores. Y ella le dijo, ¿por qué? Y hay hermanos en Cristo, y le empezó a mostrar. Y gemían y lloraban. Y algunos le decían, ve, y ella vio un pastor que conocía. Y cuando lo vio se quedó impactada. Y le dijo, pero si este pastor, yo estuve en el velatorio, habían entrado a su iglesia y lo habían matado. Escuche esto, que esto es terrible. Y dice, entonces ella le preguntó y dijo, ya te contaré, la voz que estaba con ella, Jesús. Pero dice, ¿miras todo esto? Son los que me han robado los diezmos, son los que han robado mis ofrendas, son los que han hecho esto en el altar, son los que han dejado, los que han entendido. Y dice que esta chica empezó a llorar desconsoladamente. Cuando la vio el Señor, la llevó y la siguió mostrando. Por eso le digo, hermano, nosotros estamos en el reino y tenemos que establecer el reino. Y la gente piensa a veces que venir a la iglesia es un juego. El nombre de Jesucristo, como le enseñé. ¿Sabe qué feo? Cuando yo entendí un día le dije a Dios, jamás, Señor, que de mi boca tu nombre sea vituperado. Antes matame, antes que me muera, si yo tengo que el nombre de Jesús en mí, yo tenga que usarlo en vano. ¿En vano en qué es? Yo voy al trabajo, muchos cristianos no dicen que son cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacen macanas, porque hacen cosas que a Dios no le agrada, porque siguen haciendo cosas que a Dios no le gusta. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Soy cristiano? Si la misma gente te dice, ah, ¿vos sos cristiano evangélico? Uy, pero ese sí es cristiano evangélico, más vale que no, yo nunca me voy a convertir a ir a la iglesia o a Cristo. ¿Le pasó eso a usted? Entonces, el nombre de Jesús en mí tiene un valor, como el Espíritu Santo. Cuando dice que esta muchacha le preguntó, le dijo, vení que te voy a contar, porque este pastor está acá. Entonces ella, Jesús sabía, ella le dijo, no me cuentes, si era Dios, si él sabía que era pastor, vivía en la iglesia, tenía su casa en la iglesia. Dice que habían entrado 2 ladrones a robarle en la iglesia y sale el pastor. Y cuando sale, lo ve a esta gente robando, y claro, él le dice que dejen, y ¿qué pasó? Uno le tira un tiro y le pega en el pie, y el pastor cae. Cuando cae, dice que el pastor se enojó, y ahí en 2 minutos dijo, pero Señor, estoy en tu casa, ¿cómo vas a permitir que me peguen un tiro? Y ahí sale el otro tiro y murió.
Por ese segundo, ese pastor se fue al infierno, porque renegó de Dios. En 2 minutos, a ver si en el fondo se callan. ¿Va entendiendo? ¿Por qué nosotros estamos al hilo de la espada? Al hilo. Nosotros estamos, hermanos, pendientes de un hilo. Por eso venir a la iglesia, algunos dicen, sí, voy a la iglesia, hermano. Dios nos da amor, Dios nos da esperanza, Dios nos da fe. Estamos en el reino. Y mucha gente piensa, por eso dice la palabra de Dios, cuando Él venga Jesús a la tierra, ¿hallará fe? Dice que el amor de muchos se va a enfriar, mas el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Y qué es el perseverar? Es a pesar de las pruebas, de las luchas, de las circunstancias, de las situaciones, es seguir adelante. Tenés que dejar padre, hermano, como te enseñé, madre, tío, abuelo, listo, pero yo voy a servir al Rey, voy a seguir en el reino, voy a establecer el reino, porque el reino de Dios sufre violencia y los cobardes no entran al reino de Dios, pero sí los valientes. Que tengan fe, que tengan esperanza, que crean que hay un Dios que es real. Amén. Miren lo que dice, me voy a emocionar y voy a predicar. Vas hacia San Mateo capítulo 19 y déjame acordar que dejé San Juan capítulo 3 para enseñarle lo último. San Mateo 19, 21. Voy a mirar la hora porque Jesús, tengo 5 minutos ahí. San Mateo 19, 21. San Mateo 19. Por eso nosotros dice, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Amén? Por eso nosotros todos los días tenemos que arrepentirnos delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Si en este día te he fallado, me he equivocado, lávame con tu sangre, pero aquí estoy para seguir adelante. Mire lo que dice 19, 21. ¿Lo tiene? Amén. Esto es terrible, ¿eh? Escuche esto. 19:21. Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Dios le dijo a una persona que era rico, a un joven, al joven rico, le dijo, si quieres ser perfecto, ¿cómo Dios nos ve a nosotros? Si usted está en el reino, vive en el reino y anda en el reino. Perfecto. Amén. Ahora, yo creo que dice que nosotros cuando lleguemos allá vamos a ser perfectos. La palabra perfecto significa una persona recta, alguien recto, un hijo de Dios recto, delante de Dios. Un hijo andando en una vida en santidad, en una vida de oración, en una vida del creer, en una vida de fe, en una vida de esperanza. ¿Y sabe que se puede vivir así? ¿O no, apóstol Narváez? Amén. Se puede vivir una vida en santidad. Se puede vivir una vida en Cristo, acá en la tierra. Amén. Lo que pasa es que tenemos que despojarnos de todas cosas. Y cuando vos sos un hombre espiritual o una mujer espiritual, tu carne va muriendo, tu yo va muriendo. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu del cielo, el reino de Dios, se hace real en tu vida. Amén. Él le dijo, ve y sé perfecto, anda. Pero deja todo. Y este hombre se entristeció y se fue, porque él tenía muchas riquezas, muchas posesiones. Por eso la palabra de Dios en Proverbios dice, al que al pobre le da, a Jehová le presta. A Dios le está prestando. Entonces Dios, ¿qué hace? El otro día venía en el auto y veo que se le piden toda la gente, uno para en el auto y le piden ayuda a cielo. Y a veces se enojan conmigo porque yo saco y doy. A veces no doy mucho porque no tengo, pero doy lo que tengo, porque yo entendí que cuanto yo más doy, más bendecido soy de Dios. ¿Va entendiendo? Entonces doy al que tiene, doy al pobre, doy a la iglesia, bendigo al que tengo que bendecir, y Dios es fiel. ¿Por qué? Porque cuando vos das, lo das con alegría, y lo que Dios ve que vos haces, después Dios te lo retribuye. ¿Por qué? Porque sos dador.
Y dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, hay gente que viene a la iglesia y es mezquina. Y la gente del reino tiene que ser dadora. Amén. No tiene que ser. Por eso yo le enseño a la iglesia. Hoy en los tiempos de crisis, cuanto más la iglesia le tiene que dar a la casa de Dios, porque así va a ser bendecido. Porque en los tiempos de crisis Dios bendice. Porque en los tiempos que la economía está mal, cuando vos andás en el reino y sos una persona del reino, el reino del cielo está con vos. ¿Va entendiendo lo que es? Entonces usted activa la gloria, el poder, la gracia del Eterno. Y Hebreo 11:1 es lo que yo dije al principio, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero que me acompañe a San Juan, capítulo 3. Y aquí voy terminando. San Juan, capítulo 3. Primero, mire, acompáñame a Mateo 6:10. Para que usted pueda entender todo lo que hay en un reino y lo que Dios quiere hacer con usted, cómo Dios lo quiere bendecir y cómo Dios lo quiere ayudar. 6:10. Busques a Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Lo encontró? Dice así. Le estaban preguntando a los discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. O sea que Dios, primero está la voluntad del cielo, del reino, para que se haga real en la tierra. Pero para que la voluntad de Dios se haga real en la tierra, tiene que usar su vida y la mía. ¿Va entendiendo? Entonces el reino es establecido en una vida, en un ser humano. Y cuando el reino es establecido, hay explosiones. Hermanos, por eso usted no puede vivir una vida. Nosotros no vivimos una vida normal. Nosotros vivimos una vida sobrenatural. Porque estamos en este mundo, pero somos del mundo del reino, del cielo. ¿Va entendiendo? Entonces todo aquel que anda en el reino va a vivir las leyes del reino. Va a vivir las circunstancias. Hoy toda la gente va a la iglesia: ay, pero mira cómo está el país está todo mal. El país no está mal, el país está igual. La gente que lo maneja es lo que está mal. Pero como yo me muevo bajo el reino, Dios sabe que la Argentina la tiene Dios en las manos y Dios me tiene a mí dentro de la Argentina. Cuando usted, por eso le enseñaba, no sé dónde estuve el otro día, dice: no puede haber un cristiano que se muera de hambre. No, imposible, porque Dios te dio las manos para que hagas algo, te dio la tierra. Por eso cuando yo entendí, dije: Señor, manda la riqueza del cielo, manda la riqueza de los mares, manda la riqueza de la tierra, todo eso hay. Por eso si yo creo, si tengo la certeza de lo que Dios me dijo, uno va hacia adelante. A veces los pastores tenemos iglesia, y a veces tenemos baja, y a veces tenemos subida, y a veces se te va la gente, porque a veces la gente no entiende. Dios cuando me dio una visión me dijo: la gente a veces no te va a entender en la visión, pero la visión te la incrusté a vos en mi reino, y vos tenés que seguir la visión que yo te di hasta que llegue el momento que yo cumpla todo lo que te prometí. Dentro del reino. ¿Va entendiendo? Y a veces uno con fuerza, sin fuerza, con ganas, bien, mal, sano, enfermo, como que sea, estamos los 365 días del año bendiciendo a la gente. Dentro de una iglesia, dentro de congresos, en otras provincias, en otros países, y le damos, y le damos, y le damos, y le damos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el reino está establecido. Porque la gloria de Dios, como le enseñaba ayer, tiene que ser manifestada la gloria de Dios en su vida. Entonces, cuando usted entiende, hoy no le voy a enseñar el carácter, porque lo que Dios trata es el carácter, porque a veces dentro de la iglesia hay cada uno que tiene un carácter repodrido. Y Dios te trata. Entonces, cuando vos sos molido, vos te das cuenta que Filipenses 4:13 se hace real. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muero, y muero, y muero, y muero, y muero, para poder vivir en Cristo. Para que para que el reino se haga real, para que yo pueda violentar el reino del cielo y traerlo a la tierra, para bendición de las personas. ¿Va entendiendo?